acerca de cómo tener elementos ordenables en una aplicación del frontend y guardar esos elementos o el orden de esos elementos en una base de datos. Es decir, es muy típico que cuando tenemos alguna aplicación queremos ordenar algunos elementos, es decir, tener algunos elementos arriba de algunos o empezar a tener una tabla en la que queremos mantener un elemento ordenado encima de otro. Pero no solamente ordenarlos, sino también empezar a que el usuario lo pueda mover por sí mismo, es decir, que arrastre y empiece a mover los elementos. Y guardar ese orden, obviamente. Entonces, el día de hoy, con el objetivo de explicarles mucho mejor este concepto, he creado una aplicación muy sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación que tiene un formulario y una tabla. Esa tabla tiene una lista de productos. Por ejemplo, hay un elemento mouse, hay un producto micrófono, laptop, monitor y demás. Cada uno tiene un precio. Y todos estos datos están almacenados dentro de una base de datos. El día de hoy vamos a utilizar MongoDB para almacenarlos. Lo importante de esto es notar que nosotros podemos alterar el orden. Por ejemplo, voy aquí y en mouse, por ejemplo, puedo agregar un elemento o moverlo. Y no solamente lo puedo mover, sino que al moverlo se actualiza la tabla y obtengo el orden correcto de esos elementos. Estos IDs que estás viendo aquí son IDs de MongoDB. Esto quiere decir que cuando muevo un elemento, este no solamente se actualiza en el frontend, sino que también se actualiza en la base de datos. Y es decir, que si yo refresco mi página, observa que esto sigue manteniendo el orden. Es decir, yo voy moviendo los elementos, voy alterándolos en la interfaz, pero al reiniciar mi aplicación, esto sigue manteniendo el orden. Y eso es súper útil cuando estamos diseñando interfaces, ya que queremos guardar el orden correcto que el usuario ha colocado. No solamente esto, también voy a enseñarte cómo agregar más productos. Por ejemplo, vamos a agregar un producto cualquiera, con un precio cualquiera. Y este automáticamente aparece en la tabla, pero también podemos ordenarlo tal cual. Y es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a tratar de crear una tabla ordenable que nos permita guardar los datos dentro de la base de datos, para que luego cuando volvamos a visitar la página sigamos viendo ese orden en el que lo habíamos dejado. Te recomiendo tener bases de Node.js y MongoDB. El día de hoy voy a crear todo esto desde cero y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Pero recuerda que siempre es bueno tener una base antes, entonces te recomiendo que ya hayas creado una aplicación antes y luego puedas continuar con este video para que lo entiendas mejor. De cualquier manera voy a explicarlo todo completamente desde cero, así que si te interesa, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto completamente desde cero, así que voy a ir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. A esa carpeta en mi caso yo lo voy a llamar Node.js-sortable-website, por ejemplo. Aunque puedes nombrarlo de cualquier otra manera, no hay ningún problema. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. El día de hoy voy a utilizar Visual Studio Code, pero también puedes utilizar cualquier otro editor. Muy bien, también necesito una consola para poder ejecutar el servidor, instalar comandos y demás. Entonces voy a abrir una terminal integrada aquí en Visual Studio Code. Si no utilizas este editor, también puedes abrir una consola o un terminal por aparte. Muy bien, en mi caso, en Visual Studio Code tengo que presionar Ctrl+Shift+P y se abre esta ventana en donde yo puedo tipear el comando terminal. Y este comando me muestra una opción que dice crear nuevo terminal integrado, así que simplemente doy un clic y con eso se abre un terminal aquí dentro de Visual Studio Code. Muy bien, voy a limpiarlo porque en mi caso tiene comandos y demás. Para limpiar la terminal o la consola simplemente tienes que tipear clear. Este comando funciona si estás tanto en Linux como en Mac, es decir, un sistema basado en Unix. Pero si estás en Windows vas a tener que tipear el comando cls. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos nuestros proyectos, ya tenemos el proyecto abierto, ya tenemos la consola, ahora sí podemos empezar. Recuerda también que esta terminal de Visual Studio Code te ubica dentro del proyecto, entonces a partir de aquí podemos ejecutar cual comando queramos, ya que ya estamos ubicados en este directorio. Muy bien, el primer comando que quiero ejecutar es el comando npm init-yes. Este comando lo que me permite hacer es simplemente crear un package JSON. Yo podría haber creando un archivo nuevo con el nombre y demás y escribiendo todo esto, pero observa que esta es una manera mucho más rápida. Y aquí tenemos algunos, opciones que nos describen nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos el nombre, la descripción, tenemos el archivo principal, una sección para ejecutar nuestros propios scripts. Y también vamos a tener una sección en donde nosotros vamos a poder empezar a nombrar los módulos que necesita nuestro proyecto, las dependencias de nuestro proyecto. Y vamos a instalar esas dependencias. Vamos a limpiar la consola otra vez. Y vamos a decir ahora npm i. Y a continuación voy a empezar a instalar 4 módulos. En este proyecto voy a utilizar solo 4 módulos, simplemente porque es un proyecto muy sencillo. Es decir, vamos a tener un frontend que va a empezar a alterar el orden de ciertos elementos, en este caso de ciertos productos entre comillas. Y ese orden luego lo vamos a querer almacenar en la base de datos para que luego cuando volvamos a visitar nuestra aplicación, volvamos a ver ese orden en el que lo dejamos. En estos momentos no, quizás lo tienes muy claro, pero te lo voy a mostrar en este caso para que lo puedas entender mejor. Muy bien, entonces necesito 4 módulos. El primero es Express. Este módulo me permite poder escribir el código del servidor de una manera mucho más sencilla. Podría utilizar simplemente Node, pero con Express puedo ahorrarme todo eso. Express es un framework de Node.
También necesito un módulo que me permita poder conectarme a una base de datos. Este módulo es Mongoose. Mongoose me permite poder conectarme a MongoDB y también modelar los datos que voy a guardar dentro de MongoDB, hacer una especie de validación. De hecho, es un ORM. Pero para no entrar en detalle, lo vamos a utilizar simplemente para guardar los datos. Puedes pensarlo de esa manera. Otro asunto con esto es que Mongoose no es una base de datos, no es MongoDB. Mongoose simplemente es una biblioteca de conexión. Lo digo porque algunas veces me lo han mencionado. Adicional a esto, también vamos a instalar un módulo llamado EJS-Mate. Este es un motor de plantillas. Gracias a EJS-Mate vamos a poder empezar a enviarle vistas al usuario, es decir, empezarle a mostrar HTMLs que antes hemos procesado en el servidor. Es decir, gracias a un motor de plantillas tenemos condicionales, bucles y demás dentro del HTML. Y el día de hoy vamos a utilizar EJS-Mate, que es uno de estos motores de plantilla. Hay muchos de hecho. Está Handlebars, Pug, Jade y muchos otros más. Y finalmente, cuando estemos creando nuestro servidor, vamos a estar cambiando mucho código y vamos a tener que estar cancelando la consola, es decir, cancelando el servidor y volviéndolo a reiniciar. Y ese es un proceso repetitivo que queremos evitar. Entonces vamos a instalar un módulo llamado Nodemon. Este módulo nos permite poder empezar a vigilar los archivos que estamos editando y él se reinicia solo. Es decir, si nosotros cambiamos código de nuestro servidor, Nodemon lo reinicia por nosotros. Entonces nos evita estar nosotros enfocándonos si hemos cambiado código y demás. Entonces estos son los 4 módulos principales: Express, Mongoose, EJS y Nodemon. Muy bien, vamos a dar un Enter. Con esto va a empezar la instalación y a partir de aquí vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Muy bien, en nuestro proyecto principal va a aparecer una carpeta llamada Node Modules, un archivo nuevo llamado Express, package.json-log.json. Entonces, yo no quiero confundir mi proyecto con todos esos archivos. Entonces voy a colocar todo mi código en una carpeta llamada src. Dentro de esta carpeta es donde yo voy a colocar mi código principal, el código que necesito. Entonces vamos a crear aquí un archivo nuevo llamado index.js. Y adentro de este index.js voy a empezar a requerir los módulos que he instalado. Por ejemplo, voy a requerir Express y lo voy a guardar dentro de una constante llamada Express. Una vez requerido este módulo, voy a inicializarlo. Aquí voy a escribir un comentario. Aquí voy a colocar todas las inicializations. Y aquí debajo voy a empezar a ejecutar Express. Cuando ejecutamos Express, esto me devuelve un objeto. Y ese objeto por lo general se le guarda en una constante llamada app, según la propia documentación. Muy bien, y con esto estamos iniciando nuestro servidor, pero aún no lo estamos haciendo que escuche. Para que escuche nuestro servidor vamos a ejecutar app.listen y le damos el número de puerto, en este caso 3000, por ejemplo. Y una vez empieza a ejecutarse, quiero que muestre un mensaje por consola que diga, por ejemplo, server on port 3000. Muy bien, esto es código básico de Node.js. Aquí no vamos a entrar en detalle en código básico, vamos a enfocarnos en lo que necesitamos. Muy bien, entonces con esto ya tengo un servidor muy básico, vamos a ejecutarlo. En lugar de escribir node y el archivo dentro de la carpeta de src, vamos a utilizar Nodemon. Así que vamos a ir aquí en package.json y en esta sección de scripts vamos a crear nuestro propio comando. También podríamos ejecutarlo con npmx, pero de esta manera es mucho más sencillo, yo creo. Muy bien, vamos a quitar este script de aquí y vamos a escribir el nuestro. Vamos a escribir un script llamado, en mi caso, dev, en minúscula, dev, que significa que estamos en entorno de desarrollo o algo por el estilo. Muy bien, cuando ejecutemos el comando npm run dev desde consola, vamos a ejecutar lo que yo coloqué aquí. Y lo que quiero que ejecute es el comando nodemon y que ejecute el archivo que está dentro de la carpeta src llamado index.js. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a dar un enter en este comando desde la consola npm run dev. Como puedes ver, vemos el mensaje server on port 3000. Eso significa que el servidor ya está ejecutándose. Vamos a abrir un navegador. En mi caso voy a abrir un navegador de Chrome. Vamos a abrir un navegador de Chrome. Y vamos a ejecutar, bueno, en mi caso voy a abrir una sesión de invitados para navegar más rápido. Vamos a decir localhost 3000. Damos un enter y vemos un error. Este error en realidad no es un error como tal del servidor, sino es tan solo un mensaje por defecto que nos envía Express. Es decir, como no hemos creado rutas, pues Express nos envía una ventana por defecto. Muy bien, entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente empezar a escribir esas rutas. Pero voy a dejarlo todo listo, así que voy a crear toda la estructura de nuestro proyecto. Es una estructura bastante sencilla. Por ejemplo, necesito una manera de poderle enviar HTMLs o vistas al usuario. Entonces, todo ese código de las vistas voy a colocarlo en una carpeta llamada views. También necesito poder definir los modelos de mi base de datos. Entonces, todos esos modelos los voy a definir dentro de una carpeta llamada models. Y también necesito poder enviarle archivos estáticos al navegador. Por ejemplo, CSS, JavaScript. Todo ese código lo voy a colocar dentro de una carpeta llamada public.
Y también finalmente necesito una carpeta para colocar mis rutas, las URLs de mi servidor. Y de esta manera es como luce mi proyecto. Recuerda que también necesito conectarme a una base de datos. Para no escribirlo aquí y entreverar todo el código, voy a crear otro archivo llamado database.js. Y muy bien, con esto ya tenemos nuestra estructura del proyecto. Dentro de database es donde voy a conectarme a mi base de datos. Lo que voy a hacer es abrir otro terminal y desde este otro terminal voy a empezar a iniciar MongoDB. Para iniciar MongoDB, en mi caso como estoy en Linux, tengo que ejecutar este comando bastante largo. Sudo service mongod start. Si estás en Windows, simplemente ejecuta el comando mongod y esto iniciará MongoDB. Y una vez iniciado ya puedes empezar a conectarte a él. De nuevo, en mi caso voy a tener que tipear sudo service mongod start, ya que lo tengo como un servicio desde Linux. Ok, si estás en otro sistema como Mac, también puedes ejecutarlo como un servicio. De cualquier manera, lo importante es que inicies MongoDB. Muy bien, entonces con esto ya tengo iniciado MongoDB, ya puedo empezar a conectarme a él. Para conectarme voy a ir aquí en mi archivo database y voy a requerir la conexión o el módulo que me permite conectarme. Recuerda que es el módulo llamado Mongoose, aquí está. Entonces este módulo voy a empezar a utilizarlo. Vamos a ir aquí en database, de hecho también podríamos colocarle un nombre más corto, como por ejemplo, vamos a cambiar el nombre, db simplemente. Muy bien, entonces dentro de este archivo db vamos a empezar a conectarme. Voy a decir requiero Mongoose, requiero el módulo Mongoose. Y una vez requiero este módulo voy a empezar a utilizar su método llamado connect. Este método connect define la ruta en donde me voy a conectar. Entonces en mi caso aquí le voy a dar la dirección de dónde está mi base de datos MongoDB. En este caso voy a tipear MongoDB // y a continuación le voy a decir desde mi máquina local, desde el localhost, conéctate a una base de datos llamada order list, por ejemplo. Order list. Puedes colocarle cualquier otro nombre a tu base de datos. Y ya sé que esta base de datos no la hemos creado. En MongoDB por defecto no necesitamos crear una base de datos antes de utilizarla. Si estamos guardando datos en una base de datos que no existe, MongoDB lo va a crear y va a guardar los datos dentro de esa base de datos que MongoDB mismo ha creado. Entonces nosotros nos olvidamos de todo esto y simplemente decimos conéctate a esta base de datos. Si no existe, créala. Muy bien. Y a partir de aquí voy a utilizar un método más o una configuración más. Esta configuración es para decirle use new URL parser :true. Esta configuración no es muy importante que la entiendas, tan solo piensa que es lo necesario para que funcione la biblioteca. Muy bien, es un módulo interno de Mongoose o es una configuración interna de Mongoose. Muy bien, y a partir de aquí yo quisiera ver un mensaje por consola que me diga que la base de datos ya está conectada o algo por el estilo. Entonces voy a tipear aquí una promesa que me diga cuando la base de datos está conectada, muéstrame el mensaje db is connected. Caso contrario, si no te has conectado a la base de datos y has recibido un error, pues muéstrame también ese error. Es decir, a través de un console log, muéstrame ese error que has recibido. Muy bien, con esto ya tenemos nuestro archivo de conexión a la base de datos. Vamos a utilizarlo. ¿Cuál es el archivo que arranca todo mi servidor? Es el archivo index.js. Entonces voy a ir aquí en las inicializaciones y voy a requerirlo. Simplemente voy a decir, requiero ese archivo llamado db.js. Recuerda que también podemos obviar el .js, así que simplemente le digo, requiero db. Muy bien. Y si vamos a nuestra primera terminal en donde teníamos nuestro código, aquí vemos que ha fallado la conexión. Quizás no ha iniciado mi servidor o quizás sí. Vamos a ver, vamos a guardarlo. Y no tengo mi servidor inicializado de MongoDB. Vamos a tipear en mi caso sudo service mongod start. Y ahora sí, esto debería inicializar el servidor. Si quieres comprobar si estás conectado o no, también puedes simplemente utilizar un cliente de MongoDB llamado Mongo. Y en mi caso, como me permite conectarme, significa que ya estoy, que ya está lista o que ya estoy listo para conectarme a la base de datos. Entonces vamos a ir aquí en npm y vamos a ver si me permite conectarme a la base de datos. Y vamos a ver cuál es el problema. Me dice, ha fallado la conexión al servidor en la primera conexión. Quizás la dirección no está bien. Muy bien, vamos a ver. MongoDB // localhost. Aquí me he equivocado. No he escrito bien digamos la dirección. Vamos a escribirlo bien. Localhost. Muy bien. Aquí puedes ver, por ejemplo, el error típico cuando te muestra cuando no se puede conectar. Muy bien, entonces me había equivocado tan solo en el nombre. Muy bien, con esto ahora estamos viendo server por 3000, db is connected. Muy bien, con esto ya podemos empezar a utilizar nuestra base de datos. Y a partir de aquí voy a empezar a definir también las otras partes de mi servidor, como por ejemplo definir las vistas, en donde voy a colocar por ejemplo los archivos estáticos y demás. Vamos a terminar con todo eso para enfocarnos en la aplicación. Vamos a tener unas cuantas secciones. Una sección de configuraciones de mi servidor, una sección de middlewares, es decir, de funciones que preprocesan rutas. También voy a tener una sección de rutas
y una sección para archivos estáticos, static files. Esta es la sección que me permite empezar a iniciar el servidor, start the server. Ok, aquí estoy dividiendo tan solo las distintas partes de mi servidor. En las configuraciones, lo que necesito configurar, por ejemplo, es el puerto. Quiero configurar el puerto de mi servidor. La razón de hacerlo de esta manera es que quizás luego quieras desplegarlo en un servidor de la nube. Esos servidores de la nube te dan un puerto definido. Entonces, en tu caso, si quieres utilizar ese puerto definido, puedes escribir algo como esto: process.en.port. Y en todo caso, si lo estás ejecutando localmente, si no existe ese puerto definido, puedes utilizar el puerto 3000 por defecto. Y esto es como definir una variable. Y aquí en el 3000 vamos a decir app.getPort. Y aquí en lugar de mostrar el 3000 vamos a decir app.getPort. Muy bien, entonces ahora por ejemplo vemos server por 3000, pero si cambio el puerto 4000, eso automáticamente cambia. Muy bien, no solamente esto, necesito poder configurar las vistas. ¿En dónde está la carpeta views? Por defecto Node.js sabe que la carpeta views está al inicio, pero como lo he colocado dentro de una carpeta src, ahora él ya no sabe dónde está. Entonces yo tengo que decirle la dirección. Entonces aquí voy a decirle: la carpeta views está en la siguiente dirección. Para utilizar un módulo que me permite trabajar con las rutas de mi sistema operativo, voy a importar este módulo llamado path. Este módulo path me permite poder colocar direcciones y olvidarme si estoy en Windows, si estoy en Linux y demás. Es decir, simplemente es para decirle en dónde están las carpetas. Entonces voy a decir path.join para unir dos direcciones. ¿Qué direcciones quiero unir? Dirname, la constante dirname de Node, que me permite decir simplemente que aquí en este proyecto va a empezar a notar la ruta src. Es decir, dirname me da la ruta de src. Una vez entra src, quiero que lo concatene con la ruta views. Es decir, toda esta línea de código simplemente es para decirle a Node que la carpeta views está justo aquí. Entonces aquí es donde voy a colocar mis archivos HTML entre comillas. Y muy bien, adicional a esto también quisiera decirle que voy a utilizar a AJS como motor de plantillas. Para utilizar AJS, recuerda que hemos instalado un módulo llamado EJSMate, entonces voy a requerirlo. Requiere JS-mate, voy a guardarlo dentro de una constante llamada engine en mi caso. Esto es de la propia documentación. Al guardarlo en esa constante engine, voy a empezar aquí a utilizarlo. En las configuraciones voy a decir app.set, o en este caso no .set sino .engine. Voy a configurar el engine, app.engine. Aquí necesita dos parámetros. Uno es un nombre de cómo voy a nombrar mi motor, en mi caso lo voy a llamar AES, y el motor que hace funcionar este motor de plantillas, en este caso engine. Recuerda que engine es JS-mate. Muy bien, entonces con esto ya tengo mi motor, pero no lo he configurado. Tengo que decir app.set, voy a configurar el motor de plantillas, el view engine, y será AES. Este AES de aquí hace referencia a este de aquí, y este utiliza AES-mate, el módulo que me permite poder definir vistas. Muy bien, con esto ya tenemos nuestras configuraciones básicas, pero también necesito poder recibir datos y demás. Para eso voy a escribir aquí en middleware las siguientes dos líneas de código: app.use, express, y a continuación desde el framework express voy a utilizar un método llamado URLEncode. Este método de URLEncode me permite decirle a Express que va a poder recibir datos que vienen desde formularios HTML. Entonces, cuando un usuario desde el frontend me envíe digamos sus datos desde un formulario, Express va a poder entenderlos. Así que aquí voy a agregar una acción más llamada extended. Vamos a escribir muy bien extended false. Este extended false simplemente es para decirle que no voy a recibir ningún objeto pesado como imágenes o demás, tan solo datos. Y adicional a esto voy a utilizar también app.use express.json. Ese express.json es simplemente para soportar que en caso nuestra aplicación quiera enviar formatos JSON a través de peticiones Ajax o a través de alguna aplicación, también puede empezar a entenderlo. Esto es solo para dejar un poco más listo nuestro servidor. No lo vamos a utilizar de hecho. Muy bien, en cuanto a las rutas, voy a definir las rutas en un archivo por separado dentro de la carpeta routes. Entonces aquí voy a crear un archivo llamado index.js. Y es aquí donde vamos a utilizar también Express. Vamos a requerirlo. Voy a requerir Express, pero no voy a requerir todo el módulo. Tan solo quiero un método que viene desde Express llamado router. Este método router es simplemente para definir más rutas por aparte. Es decir, para evitar escribirlas aquí dentro de mi archivo principal. Entonces voy a tener que inicializarlo. Ejecuto router. Esto me devuelve un objeto que voy a guardarlo desde una constante llamada router en minúscula. Y voy a exportarlo. Voy a decir module.exports router. Muy bien, entonces a partir de aquí yo puedo empezar a utilizar un enrutador. Es decir, el enrutador sirve para poder definir rutas de mi servidor. Por ejemplo, aquí le puedo decir, cuando los usuarios visiten mi ruta inicial, maneja esa ruta inicial
enviándoles un mensaje de bienvenida, por ejemplo un Hello World. Y vamos a guardarlo. Esto de aquí lo voy a utilizar en mi archivo principal, entonces simplemente voy a decir utiliza lo que voy a requerir desde la carpeta routes, el archivo index.js, y vamos a guardarlo. Con esto, si vamos ahora a nuestra aplicación al inicio y refrescamos, vemos el Hello World, pero obviamente lo vamos a reemplazar con un formulario. Muy bien, a partir de aquí, en cuanto a los archivos estáticos, vamos a decirle que todos mis archivos estáticos estarán en la carpeta public. Entonces voy a decir app.use, vamos a decir express.static, y de nuevo vamos a utilizar el módulo path con su método join. Simplemente para decirle que utilice el comando dirname o la constante dirname que me devuelve la ruta de src y lo concatene con la carpeta public. Entonces de nuevo, esta línea de código lo único que dice es que public está justo aquí. Entonces Node.js luego va a entender que mi carpeta pública, es decir, la carpeta en donde yo voy a poner los CSS, los JavaScript, las imágenes, las fuentes y todo archivo que quiero sea accesible, lo voy a colocar justo aquí. Muy bien, entonces vamos a guardarlo y con esto ya tenemos configurado nuestro servidor. Ahora sí, vamos a enfocarnos tan solo en index.js. En lugar de este Hello World que estoy enviando por defecto, yo quisiera enviarle un formulario para que el usuario pueda enviar productos o algo por el estilo. Entonces vamos a ir aquí en Route y en lugar de enviarle este Hello World por defecto, vamos a renderizar algo. Vamos a colocar res.render. Este render simplemente renderiza, como su propio nombre indica, una vista o carga una vista al usuario. Para crear esa vista vamos a ir en esta carpeta views y vamos a crear aquí un archivo llamado index.js. Este archivo index.js nos va a permitir poder empezar a escribir código de HTML pero con funcionalidades añadidas. En este caso tan solo voy a utilizarlo para escribir un formulario y una tabla. Y esa tabla es la que nos va a permitir poder ordenar productos. Primero vamos a crear ese formulario que nos permite agregar datos. Entonces vamos a escribir un form aquí. Este form, por ejemplo, tendrá, no lo sé, algunos atributos principales, como por ejemplo un input de tipo texto. Y también vamos a colocarle un nombre a este input de tipo name. Este es el nombre del producto. También vamos a crear otro input de tipo texto y este será, digamos, el nombre de tipo price. Es decir, vamos a colocar un input para que el usuario coloque el nombre del producto y el precio del producto. Y muy bien, con esto estamos creando estos inputs, pero no lucen nada bien por ahora. Luego lo vamos a tratar de hacer funcionar mucho mejor. En cuanto a esto, vamos a agregar también un input de tipo, bueno, un botón mucho mejor de tipo submit. Este botón de tipo submit es simplemente para decirle que pueda ejecutar el evento del formulario que envíe los datos. Es decir, cuando damos un clic, se envían los datos al servidor. Muy bien, este botón de tipo submit tiene un texto que dice agregar producto. Y muy bien, vamos a dejarlo de esta manera. Ok, con esto ya podemos empezar a mostrar esto por pantalla. Para hacerlo simplemente vamos a decirle desde index.js renderiza el archivo index.js. Y no necesito darle la extensión porque ya había configurado desde mi archivo principal que iba a utilizar EJS, así que no necesito darle la extensión. Tampoco necesito decirle que está dentro de la carpeta views porque ya lo he configurado anteriormente. Entonces lo único que le doy es el nombre de index.js. Y si voy ahora a mi navegador y refresco, vemos el formulario, así de sencillo. Lo que quiero hacer ahora es no solamente mostrar el formulario, sino tratar de hacer que funcione. Entonces vamos a crear aquí en index.js, pero de las rutas, una ruta nueva. Esta ruta servirá para recibir un producto nuevo y se va a llamar add_product. Y obviamente vamos a tener que manejar esa petición, así que vamos a utilizar un request handler o un manejador de peticiones. Pero esta ruta no se va a ejecutar con un método get, sino con un método post. Entonces desde el formulario vamos a hacer que envíe los datos a esta ruta. Entonces le voy a decir, vas a enviarlo a una ruta llamada add_product a través del método, voy a quitar esto para que lo puedas ver, el método post. Entonces vamos a ver si está recibiendo los datos. Vamos a ir aquí y para recibir los datos, por lo general esos datos vienen a través de un objeto desde request.body. Entonces yo puedo mostrarlo por pantalla simplemente diciendo console.log request.body. Y a continuación voy a responderle algo al navegador para que el servidor no se quede cargando. Entonces voy a responderle con un send que diga recibido, un mensaje que diga recibido. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestra aplicación. Por ejemplo, en este caso voy a refrescar el navegador, vamos a dar un clic derecho, ver código fuente de la página. Y aquí vas a ver que tenemos un formulario que dice add_product con el método post. Voy a tipear, por ejemplo, el nombre de un producto, por ejemplo, laptop y el precio, 1000 por ejemplo. Agregar producto y me dice recibido. Esto tan solo lo estamos viendo ya que el servidor lo ha recibido obviamente. Y por pantalla estamos viendo esto.
name laptop price 1000. Eso significa que el servidor ya tiene esos datos, entonces yo puedo empezar a guardarlos. Muy bien, entonces ¿cómo lo voy a guardar? Utilizando los modelos de mi base de datos. Estos modelos simplemente sirven para definir qué es lo que voy a guardar dentro de MongoDB. Y para hacerlo vamos a tipear aquí dentro de models un archivo llamado product.js. Observa que el product lo estoy colocando en mayúscula simplemente para definir que es un modelo de datos. También puede ir en minúscula perfectamente, no hay ningún asunto con eso, así que siéntete libre de cambiarlo. Por ejemplo, lo puedo colocar en minúscula y va a funcionar igual. Es tan solo un comentario que te he dado. Ok, a partir de aquí tan solo vamos a empezar a importar Mongoose nuevamente. Pero en este caso ya no lo voy a importar para conectarme a una base de datos, eso ya lo hemos hecho, sino lo voy a importar para tan solo traerme el esquema de los modelos. Es decir, gracias a esto voy a poder definir un nuevo esquema. ¿Qué es un esquema? Es simplemente una especie de descripción de qué es lo que voy a guardar dentro de MongoDB. Entonces vamos a decir new schema y a continuación dentro de este objeto voy a definir qué es lo que voy a guardar. Por ejemplo, un nombre, voy a guardar un precio y también un orden. De hecho, este último me lo voy a ahorrar para luego explicártelo mucho mejor. Por ahora tan solo voy a guardar un nombre y un precio. Por ejemplo, este esquema yo lo voy a tener que utilizar, entonces voy a guardarle una constante llamada product. Y muy bien, observa que me está dando un error, porque este es un objeto de JavaScript, entonces necesita un par clave valor. Entonces aquí voy a colocarle el nombre, es de tipo string. También podríamos ser más explícito, por ejemplo, colocamos un objeto y aquí le digo, el tipo del nombre es string, pero también es requerido, entonces aquí le digo requerido en true. Y luego una coma y también especifico para el precio. El precio es de tipo, le podría decir string, pero es mucho más típico colocarle de tipo number o tipo numérico. Y luego también le podría decir por defecto el precio estará en 0. No es necesario que tenga este por defecto, también lo podrías quitar, pero lo voy a colocar en mi caso. Muy bien, y con esto ya tenemos un producto definido, vamos a empezar a utilizarlo. Pero necesito convertir este esquema a un modelo para poder utilizarlo en mi código. Entonces desde Mongoose también voy a importar otro método llamado model. Este método model recibe dos parámetros, uno un nombre y otro un esquema. Entonces le voy a pasar ambos parámetros. El nombre, ¿cómo se va a llamar este modelo de datos? Product, para utilizarlo en mi código. Y basado en qué esquema va a estar basado. Entonces voy a decirle en el esquema product. Muy bien, y esto es lo que voy a exportar. Simplemente voy a decir module.exports es igual al modelo que he creado. Y de esta manera simplemente le estoy diciendo que bajo este modelo es como yo voy a guardar datos. Si agrego una propiedad más, como por ejemplo la fecha de creación de un producto, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está dentro de este esquema. Si por ejemplo aquí le he dicho que el nombre es requerido y yo no le doy el nombre del producto, me va a lanzar un error, porque le he dicho que el nombre es requerido. Entonces, gracias a este esquema, ahora nuestro modelo de datos va a hacer una especie de validación, por así decirlo. Muy bien, y vamos a utilizarlo. Vamos a ir aquí en index.js y justo aquí donde tenemos los datos, con estos datos vamos a darle a ese modelo y ese modelo lo va a guardar dentro de MongoDB. Pero necesitamos requerirlo, entonces le digo requiere, sube un nivel, ya que estamos en la carpeta routes, tiene que subir un nivel. Una vez sube un nivel, entra a la carpeta models y una vez entra a la carpeta models, entra al archivo product. Con esto ya tenemos el modelo del producto, entonces voy a guardarlo aquí en una constante llamada product. Este es el modelo, entonces yo a partir de aquí puedo empezar a utilizarlo, simplemente para crear un nuevo producto. Entonces aquí yo tengo, observa como te había mostrado antes, por ejemplo cuando yo voy al formulario y escribo un producto, no lo sé, por ejemplo monitor, el precio 500 o 5000, agrego producto y lo recibo. Este objeto se lo puedo pasar directamente al modelo para que lo guarde, entonces yo simplemente puedo hacerlo como esto. Crea un nuevo producto, new product. ¿Y cuáles son los datos de este nuevo producto? Bueno, lo que recibo desde request.body. Y con esto ya estoy creando un nuevo producto. De hecho, lo puedo guardar en una constante con un nombre, por ejemplo, new product. Y muy bien, puedo ver de hecho esta constante, console.log new product. Vamos a ver qué tiene adentro o qué es lo que genera este método de arriba. Guardamos, vamos a ir a nuestro código nuevamente, localhost 3000, y vamos a tipear, por ejemplo, un nuevo producto. Supongamos mouse. El precio, $400. Guardamos o agregar producto. Recibido, vamos al servidor. Y observa, esto es lo que ha generado este código de aquí. Lo que está haciendo es tomar los datos y generando un nuevo producto. Ese nuevo producto lo almacenamos en una constante y ahora lo estoy mostrando por consola para ver de qué se trata. Y es esto lo que genera. Es un objeto con el precio que le estamos dando, con una especie de nombre que le estamos dando y con este ID.
Este ID es el ID que va a estar almacenado en MongoDB. Es decir, esto es lo que vamos a almacenar en MongoDB tal cual. Y para almacenarlo, porque hasta ese momento no lo estamos haciendo, tan solo te lo estoy mostrando. Para almacenarlo vamos a hacer lo siguiente: newProduct.save. Y con esto se va a almacenar, así de sencillo. Bueno, no tanto, porque este código de aquí es un código asíncrono. Esto quiere decir que para almacenarlo en la base de datos va a tomar unos milisegundos. Entonces va a tomar algo de tiempo. Entonces, para decirle que luego de que termine necesita continuar con el resto de código, voy a utilizar una propiedad nueva de JavaScript llamada async_await. Aquí voy a colocar async y aquí en el método asíncrono voy a colocar await. Si quieres entender esto mucho mejor, ya he creado un video en donde explico todo esto en mucho más detalle. Se llama async_await. Y simplemente para resumirlo, si no colocamos este async_await, tendríamos que manejar este código de aquí utilizando promesas, callbacks y demás. En mi caso lo voy a manejar simplemente utilizando async_await, que hace que el código se vea mucho más limpio, como ves. Muy bien, entonces ¿qué hace el código de aquí hasta ese momento? Muy sencillo: recibe los datos, crea un nuevo producto, guarda el producto dentro de la base de datos y luego le envía un mensaje recibido al usuario. Y vamos a probarlo. Nuevamente vamos a decirle, por ejemplo, un producto llamado laptop, nuevamente 5000 o 4000. Agregamos recibido. Aquí no me muestra ningún error. Eso significa que lo ha guardado tal cual dentro de la base de datos. Pero ahora quisiera ver todos esos productos. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, vamos a utilizar la misma vista que estamos mostrando aquí, es decir, la vista inicial de mi aplicación. Y aquí al lado voy a crear una tabla que me liste los datos. Entonces lo que voy a hacer es que cuando visito la ruta inicial, antes de renderizar la vista inicial, voy a hacer una consulta a la base de datos para traerme todos los productos que tengo almacenados hasta este momento. Para hacerlo es muy sencillo, simplemente voy a utilizar el producto, el modelo del producto, y voy a utilizar un método llamado find. Este método find me trae todos los datos desde la base de datos. Entonces yo simplemente voy a decirle: esos productos que me traes, pues guárdalo en una constante llamada products, en plural. Y luego esos productos se los voy a pasar a la vista. Y se los voy a pasar a través de un nombre, a través de una variable. Esta variable le voy a llamar products. ¿Y cuál será el valor de esta variable? ¿Qué es lo que tendrá dentro de esta variable? Será los productos que tengo consultados desde la base de datos. Products. Y con esto va a funcionar. Pero recuerda que esta es una consulta a una base de datos y esto toma tiempo, como te he comentado. Entonces necesito manejar este evento asíncrono. De nuevo lo mismo. Escribimos aquí en la función async y aquí en el producto await. Y de esta manera mi código tan solo le he agregado unas sintaxis más, pero al final se mantiene bastante limpio, como puedes ver. Muy bien, entonces con esto ya puedo empezar a ver estos productos por pantalla. Guardo, vamos a ir a la aplicación, localhost 3000, refresco y no hay ningún cambio aparente. Ya le estoy pasando los datos, de hecho podríamos verlo por consola. Por ejemplo, vamos a mostrarlo, console.log, products. Guardamos, vamos a refrescar o volver a pedir el localhost 3000. Vamos a la consola del servidor y observa, aquí está un arreglo y adentro tiene un objeto que es el producto que hemos guardado anteriormente. Es decir que sí lo hemos guardado y ya lo estamos obteniendo, pero desde la vista yo tengo que empezar a recorrerlo o tengo que empezarlo a mostrar. Entonces lo que voy a hacer es ir al views o al archivo index.js dentro de views y crear aquí una especie de bucle que itere esas imágenes. De hecho, para mostrarlo simplemente también podría hacer algo como esto. Es decir, escribir esta sintaxis de mayor, porcentaje mayor, que es una manera de AJS de interpretar código, y voy a utilizar un igual. De nuevo, esta es sintaxis del motor de plantillas. Entonces aquí adentro simplemente voy a tipear products. Guardo, voy a ir al navegador y refresco, y observa que aparece el producto. Aquí está el producto. De hecho, si agregamos uno más, por ejemplo, agregamos un mouse. El valor es $400. Agregamos producto, recibido, y si vamos al inicio, observa, aquí está el otro producto, mouse con su precio $400, y aquí está el producto anterior. Entonces sí está funcionando, solo que necesito poder mostrarlo en una interfaz un poco más vistosa, o quizás dentro de una tabla. Entonces aquí estos productos los voy a empezar a iterar. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente aquí en products le digo for each. Y de esta manera empezaré a iterar uno a uno cada producto. No necesito interpretarlo, así que voy a quitarle este igual. Simplemente voy a empezar a recorrerlo. Cuando empiece a recorrerlo, voy a empezar a utilizar una función que tome cada producto individualmente. Muy bien, entonces a partir de aquí yo voy a empezar a mostrar o empezar aquí a listar algunos elementos HTML. Entonces a partir de aquí termina el código de JS y a partir de aquí también termina el código de JS. Entonces aquí debajo puedo colocar código de HTML. Pero para que todo esto esté dentro de una tabla, vamos a escribir aquí arriba una tabla
Esta tabla tendrá dos secciones, un tHead para la cabecera de la tabla y un tBody para el cuerpo de la tabla. En la cabecera nosotros vamos a escribir un tr, una fila de la cabecera, y tendrá múltiples celdas o múltiples encabezados. Por ejemplo, tendrá un td para mostrar el nombre del producto y otro td para mostrar el precio del producto. En el tBody nosotros vamos a utilizar este recorrido para llenar el cuerpo de la tabla. Entonces vamos a cortarlo hasta, digamos, en donde empieza y donde termina, y vamos a colocarlo aquí en el tBody. Muy bien. Entonces con esto simplemente estamos iterando los productos, pero quiero que cuando se empiece a iterar, empiece a generar múltiples filas. Entonces vamos a generar múltiples filas. Cada fila estará llena con los datos. Entonces vamos a tener dos celdas. Uno en el cual vamos a colocar el product name y otro en donde vamos a colocar el product price, el precio del producto. Si guardamos y vamos a nuestra aplicación y refrescamos, vemos una tabla, pero se está repitiendo product name y product price. Yo no quiero ver estos nombres, quiero ver el verdadero valor del producto y del precio. Entonces tenemos que interpretarlo con AJS. Aquí simplemente le digo, a través de AJS, interpreta el código, bueno, o digamos el dato del producto. Vamos a escribirlo de manera correcta, de esta manera. Ok, entonces para que lo interprete vamos a utilizar el símbolo de igual. Esto es como decirle, por cada recorrido vas a recibir un producto. Muéstralo en una celda. Y lo mismo para el precio. También quiero que me muestres el valor del precio. Entonces, de manera igual, también vamos a colocarle entre código de AJS. Guardamos, refrescamos y aquí están los datos. Ahora, para que cada vez que yo guarde un dato, en lugar de que me muestre un recibido, quiero que me redireccione aquí. Vamos a ir en nuestro enrutador, en index. Y aquí, en donde estamos mostrando ese mensaje de recibido, vamos a hacer una redirección. Cada vez que yo creo un nuevo producto, quiero que me redireccione a la vista inicial para que se muestre ese producto listado. Entonces simplemente digo res.redirect y redireccióname a la vista inicial. Es decir, se guarda un producto nuevo, él me va a redireccionar a la vista inicial para mostrar los productos listados. Guardamos, vamos a ir a nuestra aplicación, vamos a refrescar y supongamos, vamos a crear un producto nuevo. No lo sé, por ejemplo, monitor. Y le colocamos un precio, por ejemplo 1200 o 12000 y tanto. Damos un enter. Observa que automáticamente me redirecciona y está listado. Muy bien, y con esto tenemos nuestra lista de productos. Ahora sí vamos a ordenarlas. ¿Cómo los ordenamos? Muy sencillo. Nosotros simplemente vamos a alterar el orden en el frontend. Una vez alteramos el orden, nosotros creamos un arreglo con ese orden y ese arreglo es el que lo enviamos al servidor para que lo almacene. Y suena bastante sencillo, pero el hecho de mover aquí elementos desde la vista no es nada fácil. Tendríamos que conocer mucho JavaScript. Y es por eso que voy a enseñarte a utilizar una biblioteca relacionada con jQuery. Es una biblioteca que simplemente nos permite poder utilizar un JavaScript que nos permite ordenar todo esto de una manera muy sencilla. Y esa biblioteca se llama jQuery UI. Vamos a buscarlo. Se llama jQuery UI. De hecho, hay muchas bibliotecas que te permiten ordenar, pero esta es una biblioteca muy sencilla de utilizar. Así que vamos a buscarla. jQuery UI. Y vamos a ir en esta parte donde dice jQuery UI y vamos a darle un clic. Con esto entramos a la documentación de esta biblioteca. Si te parece anticuado utilizar esta biblioteca, de nuevo, hay opciones. Pero jQuery UI es bastante sencillo utilizarlo, simplemente lo llamamos y demás. Si utilizas un framework del lado del cliente, por ejemplo Angular, Vue o React, también hay bibliotecas que puedes utilizar desde allí para integrarlas en tus frameworks y de esta manera también se ordena. Es básicamente el mismo concepto de jQuery UI. Entonces, ¿cómo utilizamos esta biblioteca? Bueno, vamos a ir aquí en su sección de descargas. Y aquí me da algunas opciones para descargar todo el archivo. O voy a utilizar también su CDN. Para buscar una CDN simplemente vamos a googlearlo. Creo que es una forma mucho más sencilla. jQuery UI CDN, por ejemplo. Vamos a dar un clic aquí. Esto toma algunos segundos abrirse. Y muy bien. Aquí voy a tipear simplemente, voy a seleccionar la versión descomprimida. jQuery UI, bueno, de hecho es esta. Vamos a tipear la versión minificada. Copiamos, seleccionamos esta de aquí y vamos a ir a nuestro código. ¿Y en dónde lo necesitamos colocar? En los archivos HTML. Es decir, en el archivo de views, en index.js, y arriba de todo es donde voy a colocar el código de jQuery UI. De hecho, por lo general los JavaScript siempre van abajo, entonces vamos a colocarlo al final de todo. Entonces, luego de la tabla vamos a crear aquí, o bueno, vamos a escribir simplemente, vamos a pegarlo tal cual, el código de jQuery UI. Muy bien,
Entonces con esto ya tenemos jQuery UI, pero no va a funcionar tan sencillo. Es decir, necesitamos poder ejecutar código. Necesitamos poder escribir el código de cómo va a ordenarse y demás. Tan solo estamos agregando la biblioteca. Entonces para hacer eso vamos a escribir aquí debajo un script. Este script simplemente lo vamos a utilizar para utilizar jQuery UI y empezar a decirle cómo ordenar los elementos o qué elemento es el que tiene que prestar atención para ordenar. Recuerda que nosotros podemos empezar a seleccionar esa tabla de aquí. ¿Y qué es lo que queremos ordenar o qué es lo que queremos mover? Simplemente queremos mover los productos, queremos reordenarlos. Entonces para hacerlo vamos a ir aquí en el código y vamos a utilizar desde jQuery UI sus métodos. Observa que automáticamente vemos poblado esta variable jQuery gracias a Visual Studio Code. Pero cuando nosotros utilizamos jQuery utilizamos mucho el símbolo de dólar. Entonces voy a utilizar este símbolo y voy a decir a continuación, selecciona el cuerpo de una tabla, es decir, selecciona el tbody. Entonces lo que hará jQuery es seleccionar esta parte. También podrías colocarle un ID o cualquier otro selector de jQuery y va a funcionar. Muy bien, una vez selecciona el cuerpo, yo le digo sort table. Sort table es una función que viene poblada con jQuery UI. Ahora, debes prestar atención que aquí estamos seleccionando jQuery, pero yo en ningún lado tengo jQuery agregado, entonces también tengo que traerlo. Para hacerlo simplemente vamos a ir aquí en jQuery, vamos a escribir jQuery CDN en Google. Y vamos a ir a su biblioteca principal o a su página principal. Y aquí me da la versión descomprimida de jQuery. Entonces simplemente voy aquí en la versión minificada. Selecciono todo esto. Copio, voy al código y lo pego arriba de jQuery UI. Esto es importante ya que primero necesitamos jQuery y luego jQuery UI para extender la funcionalidad. Y a partir de aquí podemos utilizar nuestro código. Entonces con esto, ¿qué es lo que hace? Este tbody sort table ordena nuestros elementos. De hecho vamos a guardarlo y vamos a ver si se puede reordenarlos. Refrescamos nuestra página, observa que carga un poco simplemente porque ha traído jQuery y jQuery UI. Y vamos a tratar de mover esos elementos. Observa que automáticamente ya se pueden mover de manera muy sencilla, sin la necesidad de que nosotros escribamos el código y demás. Ya se puede reordenar. Y basado en esto, nosotros podemos decirle qué objeto no queremos que se mueva, si queremos agregarle un estilo cuando cambiamos algún elemento, o poder obtener un arreglo con el orden de estos objetos. De hecho, vamos a agregar algo más. Dentro de sort table vamos a definir todas esas propiedades o configuraciones que queremos. Vamos a agregar un objeto y aquí vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a agregar aquí una propiedad llamada items. Y aquí voy a decirle el objeto que no quiero que se mueva. Entonces voy a escribir aquí dentro de dobles comillas de las filas, es decir, de las filas de mi tabla, de todas las filas que puedo tener en mi tabla, yo no quiero que se mueva lo siguiente. Es decir, not, le voy a decir, no quiero que se mueva lo siguiente. No quiero que se mueva las filas que tengan una clase llamada encabezado. ¿Por qué no quiero que se mueva esto? Porque si voy ahorita y muevo esto de aquí, yo estoy moviendo los ítems, pero también podría estar moviendo esto de aquí. Obviamente no se mueve porque estamos diciendo que seleccione tan solo el tbody, pero puedes necesitarlo en algún momento. Entonces también puedo decirle específicamente, no quiero que muevas todos los tr, y específicamente no quiero que muevas este tr que tiene una clase, supongamos, llamada encabezado. Entonces aquí le digo, no muevas esos tr's que tienen esa clase llamada encabezados. Muy bien, y esa es una forma más explícita de hacerlo. De nuevo, eso también lo podrías utilizar luego en cualquier otra clase. Por ejemplo, si agregamos esta clase en estos tr's y guardamos, vamos a verlo, refrescamos, y ahora si trato de moverlos no se mueven. No se mueven porque le he dicho que todas las clases que tienen headings no se deben mover y no me deja moverlo. Obviamente no queremos esto en este caso, ya que esos tr sí los quiero mover. Entonces lo voy a dejar aquí arriba, headings. Guardamos, refrescamos y otra vez, bueno, vamos a verlo, y otra vez lo puedo mover. Muy bien, entonces ahora sí ya puedo empezar a tratar de ver el orden que me está dando. Para hacerlo hay un método de este método sortable llamado update. Esta propiedad update es una función. Y esta función me da el orden de los elementos. Es decir, cuando vamos cambiando, esto me va dando un arreglo con el nuevo orden. De hecho, podríamos verlo por pantalla. Para verlo simplemente voy a decirle, vamos a tratar de seleccionar la tabla, o bueno, en realidad el tbody. De nuevo, te comento que esto lo puedes utilizar colocando un selector. Aquí le podrías colocar un selector ID, por ejemplo, podrías colocarle cuerpo o table y luego seleccionarlo con ese ID. Pero en este caso tan solo voy a seleccionar el elemento HTML. Selecciona el tbody y utiliza su propiedad llamada sort table nuevamente. Pero esto ya no es para ordenarlo porque ya lo hemos hecho. De sort table utiliza su serialize. Este serialize lo que hace es
utilizar un arreglo o devolverme un arreglo. ¿Y qué es lo que está ordenando a partir de aquí? Tan solo va a estar ordenando un elemento. Entonces yo quiero colocar a cada tr un valor, por ejemplo un ID. Es decir, cada tr para poder ordenarlo voy a colocarle un ID. Entonces aquí voy a decirle como ID tendrá un valor. Ahora recuerda, cada producto que nosotros estamos almacenando en nuestra base de datos tiene un ID generado por MongoDB. Y lo estoy obteniendo. Al momento que estoy, digamos, iterando todo este producto, estoy obteniendo ese ID. Entonces le voy a dar este ID. Es decir, cada tr tendrá su propio ID. Entonces le voy a decir, cada tr tendrá una propiedad llamada ID y su valor será del producto el ID de MongoDB, el punto_id. Guardamos. Vamos a refrescar aquí nuestra aplicación. No vemos nada, no vemos ningún cambio. Vamos a ver el código fuente. Y lo que estamos viendo ahora es que cada tr que está generándose tiene un ID, tiene el ID del producto. Esto no es tan necesario colocarlo en una aplicación que no ordene, pero en este caso, como estamos ordenando, es necesario para diferenciarlo, ya que estamos ordenando distintos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que nosotros estamos cambiando, estamos alterando el orden de los IDs. Por ejemplo, quiero que el mouse vaya al último. Refresco y bueno, vamos a tener que volver a obtener los datos de aquí. Vamos a dar clic derecho, ver código fuente de la página. Y en este caso, así ordenemos, puedes ver que no se cambia el DOM. La razón de que no se cambie es porque esto lo estamos obteniendo a través de JavaScript. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente enviarlo. Quería mostrártelo, pero vamos a enviarlo directamente al servidor para que lo puedas ver allí. Entonces lo que vamos a hacer es que como ya tiene un ID, voy a tratar de ordenarlo. Entonces en el serialize, esto de aquí está tratando de mostrarme un arreglo nuevo. Entonces lo que voy a hacer es guardarlo en una constante llamada IDs. Es decir, esta línea de aquí lo único que hace es mostrarme el orden de los IDs, el orden nuevo. Entonces yo puedo mostrar por consola, console.log, IDs por ejemplo. Guardo, voy a mi aplicación, refresco y vamos a abrir la consola del navegador. Aquí está la consola. Supongamos, quiero ordenar esto de aquí. No veo nada. ¿Por qué no veo nada? Por una sencilla razón. En jQuery UI es necesario que cuando nosotros alteramos una fila o un elemento, cada ID de cada elemento que estamos ordenando pueda tener un número, como lo tenemos justo ahora, pero que empiece con un ID subguión. Eso es como decirle, cada elemento que voy a ordenar, voy a seleccionarlo por un ID subguión. Es decir, que al número le estamos agregando simplemente al inicio un ID subguión. De hecho, vamos a verlo. Guardamos, vamos a la aplicación, vamos a ver el código fuente y observa, a cada ID antes le estamos agregando tan solo un string ID subguión. Entonces ahora jQuery UI sabe que estos elementos es lo que tiene que ordenar. Muy bien, vamos a verlo. Supongamos que queremos ordenar esto de aquí. Vamos a ordenar esto de aquí, movemos y observa, este es el orden de los elementos. Es un string bastante extraño si lo puedes ver. Por ejemplo, tiene un ID con un elemento, luego hay un ampersand. De hecho voy a maximizar aquí la consola para que lo puedas ver mejor. Muy bien, tenemos un ID con un elemento, con un ID. Luego hay un ampersand, luego de nuevo un ID con otro elemento, con otro ID. Termina, empieza otro ampersand y otro ID con otro elemento. Es decir, ¿qué es lo que está creando aquí? Simplemente está seleccionando cada ID en el orden correcto. Por ejemplo, este mouse está ahí al inicio. Este mouse tiene el ID que termina en DE, por ejemplo. Entonces es el primero. Luego, el segundo ítem es laptop. ¿Cuál es el orden o cuál es el ID de laptop? Laptop tiene su ID 7B. Entonces el siguiente elemento es el 7B. Luego el último elemento es el que termina en 5.7. ¿Cuál es el último elemento que termina en 5.7? Es el monitor. Y justo está al último el monitor. Esto quiere decir que si nosotros movemos el orden, por ejemplo monitor al inicio, observa que el arreglo ha cambiado. El 5.7 ahora está al inicio. Luego el elemento que sigue es el elemento DE, que es el elemento mouse. Y finalmente tenemos el elemento 7B, que es el elemento laptop. Y lo mismo, si volvemos a cambiar el orden, laptop, de nuevo el arreglo se actualiza y me muestra el orden de los IDs. Entonces, este orden es el que queremos enviar al servidor para que se ordene, así de sencillo. Para hacerlo, no vamos a hacer más que enviar una petición AJAX con este arreglo tal cual, se lo vamos a enviar tal cual. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir en nuestro código y vamos a ir aquí y vamos a decirle, este update, una vez tengo este ID, se lo voy a enviar al servidor. ¿Pero en dónde lo va a recibir? ¿En qué ruta? Bueno, vamos a crear una ruta específica en nuestro servidor que reciba estos, estos productos ordenados. Esta ruta estará en index.js y aquí vamos a crear una ruta más llamada, en este caso, desde router,
a través del método get o a través del método post, en este caso ya que estamos recibiendo datos. Esa ruta se va a llamar products / ordering, ordenando productos. Puedes nombrarlo de cualquier otra forma, no hay ningún problema. En mi caso lo voy a llamar de esta manera, products ordering. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta ruta cuando reciba los datos? Por ahora simplemente va a mostrarlos por consola, console.log request.body. Y una vez lo reciba, lo que voy a hacer es responderle algo, res.send recibido de nuevo. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ver por pantalla, o vamos a tratar de ver por pantalla lo que estamos recibiendo desde el frontend. Pero tengo que enviarlos desde el frontend, entonces a partir de aquí voy a decirle, voy a utilizar desde jQuery su método post para hacer una petición Ajax post y le voy a enviar la URL. ¿Cuál URL? Bueno, la URL llamada /products/ordering. ¿Y qué es lo que le vas a enviar? Bueno, le voy a enviar los datos que están dentro de este ID. Entonces le voy a enviar los IDs. Y luego puedo recibir una respuesta. Entonces, una vez recibo una respuesta, muestra por consola esa respuesta. Es decir, muestra por consola esa respuesta. Console.log res. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. ¿Qué hace esto? ¿Cómo se ejecuta? Recuerda que el update lo que hace es ejecutarse cada vez que alteramos el orden. Entonces, cada vez que nosotros alteramos el orden de uno de estos elementos, se envía una petición Ajax al servidor para reordenarlos y guardarlos. De hecho, vamos a verlo. Vamos a refrescar aquí la aplicación. No tenemos nada. El servidor tampoco no está mostrando más que los elementos que está obteniendo desde la base de datos. De hecho, podemos quitarlo. Vamos a ir allí. Vamos a quitar esto de aquí. Muy bien, vamos a guardarlo. Ok, ahora ya no está mostrando nada. El frontend tampoco no está mostrando nada. Vamos a prestar atención. Movemos Lactod hacia el último. Recibido. Eso significa que el servidor lo ha recibido. Y observa, el servidor está mostrándome el arreglo que le ha enviado el frontend. Un objeto es en realidad porque es un objeto con una propiedad ID, pero adentro tiene un arreglo con el orden correcto de los productos. Observa que este es los ID de los productos que tengo en MongoDB. Entonces, como es el ID de los productos, yo puedo empezar a guardarlos. En realidad, estos datos ya los tengo guardados, ya tengo estos IDs. Lo que necesito guardar es el orden correcto. Es decir, que este es el primero, es el índice 0 quizás, este es el segundo, este es el tercero y demás. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, a cada objeto o a cada producto que tengo almacenado, voy a agregarle una propiedad más. Esta propiedad tendrá o se llamará en realidad sorting. Es decir, el orden de cada producto. ¿Y de qué tipo será? Bueno, podríamos colocarle de tipo, por ejemplo, número, incluso un string, ya que al final nosotros podríamos ordenarlo. Por ahora voy a colocarle de tipo number simplemente. Type number. Muy bien, y vamos a guardarlo. Con esto, lo único que estoy haciendo es colocarle un número a cada producto. De hecho, si vamos a MongoDB, es decir, si voy a Mongo y trato de conectarme a la base de datos que he utilizado, es decir, ¿cómo se llama mi base de datos? Se llama order list. Digo, por ejemplo, use order list. Esa es mi base de datos. Show collections. Show collections. Luego le digo db.products.find y doy un enter. Observa que ahora todos mis elementos, adicional al precio, al nombre, bueno, de hecho no veo propiedad sorting. Ok, por defecto sorting no se agrega a menos que nosotros lo queramos. Es decir, si nosotros le agregamos por defecto 0, esta propiedad se agrega. Por ejemplo, vamos a volver a buscarlo. Y de nuevo no lo estamos viendo. Creo que esa propiedad default tan solo se agrega cuando le agregamos un nuevo producto. De hecho, vamos a probarlo. Vamos a agregar por defecto el valor 0. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a ir en nuestro código. Y supongamos, vamos a agregar un producto nuevo. No lo sé. Vamos a agregar, por ejemplo, un micrófono como producto. Microphone, por ejemplo, $400. Guardamos. Se ha agregado. Y si ahora vamos aquí en nuestro código y buscamos en la base de datos, observa que por defecto le está agregando este elemento 0, sorting 0. Pero el resto no tiene ese sorting. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Actualizarlos. Por defecto, nosotros cuando estamos ordenando, por ejemplo, supongamos que quiero que el micrófono vaya después del laptop. Esto lo ha recibido el servidor. De hecho, vamos a verlo. El servidor lo ha recibido. Están los 4 productos ordenados por ID. Entonces, como ya los tengo ordenados, simplemente le voy a decir, el sorting de este elemento es el sorting 0 quizás. El sorting 1, el sorting 2, el sorting 3. Te digo quizás porque también puede ser sorting 1, sorting 2, sorting 3, sorting 4. Dependiendo de cómo quieras empezar, si en 0 o en 1. Muy bien, vamos a ir aquí en index.js y primero voy a extraer este arreglo. ¿Cómo lo extraigo? De manera bastante sencilla. Simplemente le digo, voy a guardar los IDs que recibo desde request.body, pero que estoy recibiendo a través de esta propiedad llamada ID
ID y que empieza con un corchete abierto y cerrado. De hecho, vamos a verlo. Console.log IDs. Vamos a guardarlo. Vamos a ir en nuestro frontend. Vamos a reordenar todo. Por ejemplo, reordeno esto de aquí. Y como puedes ver, ahora tan solo tengo el arreglo. Simplemente porque estoy extrayendo esa propiedad. Ok, entonces como ya tengo el arreglo, voy a empezar a recorrerlo. Vamos a quitar este console.log, o vamos a dejarlo allí por ahora al menos. Y vamos a tratar de ordenarlos. ¿Cómo voy a ordenarlos? Utilizando un bucle for para empezar a recorrerlos uno a uno. Entonces voy a decir, empieza a recorrerlo desde un bucle que empieza en el índice 0 y luego empieza a recorrerlo a partir de la longitud de estos IDs, de este arreglo de IDs, length, por ejemplo. Y a partir de aquí empieza a sumar uno en uno, empieza a recorrer uno en uno. Muy bien, ¿qué es lo que quiero hacer por ahora? Quiero empezar a mostrar por consola este ID en su posición I, para ver si lo está recorriendo. Así que vamos a quitar este de arriba y vamos a dejarlo de esta manera en nuestro código, que me empiece a mostrar por consola cada uno de esos IDs por separado. Vamos a verlo. Vamos a modificar uno de aquí y vamos a ver si lo recibe. De hecho, esto de aquí me debería mostrar el ID, los IDs que está recibiendo en la posición I. Por alguna razón no lo está mostrando. Vamos a verlo. Vamos a refrescar aquí, movemos algo, recibido, y no lo está mostrando. Lo que vamos a hacer en este caso es tratar de ver si lo está recibiendo desde los IDs. Aunque esto ya lo estaba mostrando, vamos a ver si funciona. Console.log IDs. Vamos a verlo, reordenamos algo. Aquí están los IDs, pero no me está mostrando este bucle for. Ah, claro, es el length, lo he escrito mal. Length. Vamos a escribirlo bien. Muy bien, ahora sí. Vamos a ejecutarlo, vamos a mover algo. Y muy bien, ahora estoy viendo por consola. Bueno, de hecho, el anterior ya no lo necesito. Vamos a refrescar nuevamente, vamos a ordenarlo. Y muy bien, ahora tan solo estoy viendo por consola los ID uno a uno. Ya no estoy viendo todo el arreglo. Es decir que ahora cada uno de estos IDs es un string por separado y yo puedo consultarlos a la base de datos para que los actualice. Entonces yo desde estos IDs voy a hacer lo siguiente. En lugar de mostrarlos por consola, tan solamente voy a decir, desde el modelo de producto, quiero encontrar por ID un elemento. Ok, ¿cuál es lo que me va a pasar? Entonces el ID simplemente. El ID en la posición I. Esto de aquí también lo podrías guardar en una constante por aparte, algo así como lo de aquí. Creo una constante ID y de los ID que estoy obteniendo tan solo quiero el índice en donde estoy posicionado. Y esto es lo que le paso. En otras palabras, estoy buscando por ID, por cada recorrido, un ID y estoy obteniendo todos los datos de ese producto. Y lo voy a guardar en una constante llamada product. Ahora, otro asunto con esto es que cada consulta es asíncrona. Entonces aquí voy a agregarle lo mismo, await, y aquí arriba voy a agregarle async. Lo genial de todo esto es que simplemente colocándolo así va a funcionar. Si estuviéramos en otra versión de JavaScript ECMAScript 5, tuviéramos que utilizar un closure o algo por el estilo. Es decir, encerrarlo en una función y luego ejecutar esa función inmediatamente. En este caso va a funcionar. Por ahora, con esto ya estamos actualizando, bueno, no actualizando, sino obteniendo el dato de cada producto. Yo quiero empezar a actualizar ahora, desde este producto, su propiedad llamada sorting. Recuerda que es esta propiedad la que le da el número de posición de cada producto. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente colocarle la posición actual. Por ejemplo, el I. Es decir, el I empieza en 0, luego por cada recorrido va obteniendo el siguiente producto y el siguiente producto. Entonces, por ejemplo, si le estoy dando esta lista de, digamos, productos o IDs, este primer ID le vamos a colocar el sorting 0, luego el sorting 1, el sorting 2 y el sorting 3. Y de esta manera se estarán actualizando, simplemente colocándole o actualizándole esta propiedad llamada sorting. Y finalmente, necesito guardar este nuevo orden. Entonces le digo product.save. Y de nuevo, await, ya que es una propiedad, es un método asíncrono. Y finalmente, cuando termine el bucle for, simplemente voy a enviarle un texto llamado ordenado. Simplemente le voy a decir, ok, todo esto fue ordenado. Muy bien, vamos a guardarlo. Con esto ya podríamos empezar a ver el orden correcto. De hecho, voy a quitar este console.log de aquí y quedaría de esta manera. Obtenemos el ID, obtenemos el dato, de cada uno de los datos empiezo a actualizar su sorting y una vez ordenado, lo guardo. Y para cada producto hago lo mismo, es decir, voy a estar guardando su orden correcto. Muy bien, entonces vamos a guardarlo aquí, vamos a refrescar. Por ejemplo, quiero colocar el acto hacia el último. Me dice ordenado. En el servidor no tengo ningún problema. Vamos a refrescar a ver si funciona. Y no funciona. ¿Por qué? Si ya lo he guardado en la base de datos. La razón que no funcione es que al momento de estar obteniendo los datos, o al momento de estar mostrando los datos, yo estoy obteniendo los datos tal cual, no los estoy ordenando. Entonces al momento de obtenerlos, le voy a decir, obtén los datos, pero también ordénalos por una propiedad llamada sorting. Vamos a guardarlo y vamos a verlo. Refrescamos. Y como ves ahora el acto aparece al último.
Vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, quiero que el micrófono esté al inicio, el mouse esté al último y laptop sea el número 2. Como puedes ver, he ordenado 3 veces. Vamos a refrescar y se mantienen. Puedo refrescar cuantas veces quiero y se mantiene. La razón es que este es el orden correcto dentro de la base de datos. Por ejemplo, vamos a ir aquí en Mongo y vamos a hacer otra consulta. Voy a limpiar la consola. En Mongo podemos limpiar con CLS y luego vamos a hacer la consulta dbproducts.find. Lo importante de esto es simplemente notar la propiedad sorting. Por ejemplo, en este caso tenemos un elemento llamado laptop. Su sorting es 1. Vamos a ver si es verdad. Laptop sorting es 1. Micrófono es 0. Vamos a verlo. Micrófono, aquí está. Micrófono, su sorting. Vamos a ver, sorting es 0. Por ejemplo, monitor, su sorting o su ordenamiento o su posición es 2. Entonces vamos a verlo. Monitor, su posición, sorting, 2. Luego, por ejemplo, del último elemento sería el 3. Mouse, su sorting es 3. Y esto lo podemos cambiar cuantas veces queramos. Por ejemplo, laptop de nuevo al último, micrófono, laptop al inicio, el micrófono al último. Volvemos a pedir dentro de la base de datos. Laptop, ¿cuál es su posición? 0 ahora. Y de micrófono, su posición, su sorting es 3. Entonces, de esta manera tan sencilla ya estamos ordenando. Muy bien. Y con esto podría haber finalizado este código de hoy, pero vamos a estilizarlo, ya como, digamos, como ejemplo o como tarea final de este ejemplo. Vamos a ir en getbooster.com y a partir de aquí creo que ya puedes cerrar el video si ya tienes lo que quieres, porque ya hemos ordenado todo esto. A partir de aquí simplemente voy a estilizarlo para finalizar como te he mostrado en la presentación. Muy bien, entonces vamos a ir en Bootstrap, vamos a ir en Get Started, vamos a seleccionar el CSS y vamos a, voy a cerrar esto de aquí. Vamos a ir en el código que nos permita estilizar nuestra aplicación en index.js. De hecho, aquí vamos a agregarle un HTML5 y demás. Como el título vamos a agregarle sorting table. Y debajo del título vamos a pegar en este caso la CDN de Bootstrap. Muy bien, esta es la CDN tal cual. Todo esto de aquí, todo el formulario y todo lo que hemos escrito y demás, lo vamos a colocar dentro del body de HTML5. Entonces lo cortamos y lo colocamos dentro del body, tal cual. Ordenamos un poco. Y con esto, de esta manera quedaría. No estoy haciendo nada más que colocarlo dentro del body. Muy bien, entonces vamos a guardarlo. Vamos a ir en nuestra aplicación y refrescamos. Y luce algo distinto. No luce nada distinto digamos, a como hemos visto al inicio. Tan solo algunos estilos, pero vamos a tratar de agregarle algunos estilos más. Por ejemplo, vamos a ir aquí en el formulario y vamos a colocarlo todo esto dentro de un div con una clase container para que centre el contenido, con una fila, con un call-mdd4. Y aquí adentro de este call-mdd4 vamos a colocar el formulario. Pero como quisiera que esté en un recuadro, voy a colocarlo dentro de una tarjeta. Entonces aquí voy a decir, dentro de una tarjeta, coloca un car body, el cuerpo de la tarjeta y adentro el formulario. Y muy bien, de esta manera quedaría. Si queremos ver eso por pantalla, refrescamos y como ves está dentro de una tarjeta. Pero los inputs no lucen bien, entonces vamos a utilizarlo. Vamos a agregar una clase llamada formControl a cada input, pero también vamos a agregar un placeholder que diga, por ejemplo, name. Lo mismo para el segundo, formControl, placeholder que diga price, por ejemplo. Al botón también vamos a agregar una propiedad llamada btn-btn primary para que esté en un color azul simplemente, primary. Guardamos, refrescamos y ahí está el botón, pero están muy juntos, entonces vamos a separarlos. Simplemente voy a cortar cada elemento, es decir, el input de tipo name lo voy a cortar y lo voy a colocar dentro de un div con una clase formGroup y adentro lo voy a pegar de esta manera. Lo mismo para el segundo input, lo corto, luego le digo voy a crear un div con una clase formGroup y lo pego adentro. Muy bien, guardo, voy a colocarlo de esta manera para que lo puedas ver mejor, refrescamos y ahora están separados. Y lo mismo para el botón, voy a agregarle una propiedad más llamada btn-block que lo que hace es simplemente extenderlo hacia todo el ancho de la tarjeta. Muy bien, y con esto tenemos nuestro formulario, pero también quisiera que la tabla esté estilizada. Entonces, justo al lado de call-md4 voy a crear otra columna call-md8. Simplemente para colocarle toda la tabla dentro de esa columna de 8. Entonces voy a cortar la tabla justo en donde empieza hasta donde termina la tabla y lo voy a colocar justo adentro del call-md8. Y ahora sí, está dentro de la tabla del call-md8 y vamos a crear una clase más, class table, con una clase table bordered, para que tenga un borde en la tabla. Guardamos, así quedaría nuestra tabla, vamos a refrescar y como ves aparece justo al lado.
Muy bien, para que todo eso luzca un poco mejor, vamos a ir aquí en la tarjeta y vamos, bueno, no en la tarjeta sino en el container, vamos a agregarle un padding de 4. Vamos a guardarlo, refrescamos y así quedaría. Y esto funciona tal cual, podemos seguir ordenándolos como puedes ver, tan solo le estamos agregando estilos. Otro asunto con esto que te había mencionado es que podríamos agregarle un estilo para que cuando seleccionemos se coloque en algún color para decirle al usuario, hey, estás seleccionando esto, ten cuidado, lo vas a reordenar o algo por el estilo. Entonces nosotros podemos colocarle un estilo a través de jQuery UI. Para hacerlo nosotros podemos ir aquí en nuestro código principal de jQuery UI y tenemos otro método, un método que nos permite estilizar esto. Ese método se llama placeholder. Y este placeholder simplemente le damos la clase que queremos agregarle. Puedo crear mi propia clase o puedo utilizar una clase de Bootstrap. Por ejemplo, hay una clase de Bootstrap que agrega colores de fondo. Se llama, por ejemplo, BG algo, BG Success para color verde, BG Warning para color amarillo. Vamos a utilizar BG Warning, ya que de esta manera, cuando el usuario selecciona algo, el elemento se colocará de color amarillo. De nuevo, esto también podrías colocar en tu propia clase. Por ejemplo, si vienes aquí en Public, puedes crear un elemento main.css. Aquí puedes colocar, por ejemplo, Selected, Background de color rojo, por ejemplo, Background Red. Entonces, ¿qué es lo que haría esto de aquí? Colocar un elemento de color rojo. Entonces vamos a ir aquí en index.js y vamos a escribir debajo de los enlaces, por ejemplo, un elemento. Vamos primero a enlazarlo al main CSS. Entonces le digo, selecciona el elemento main CSS para que te traigas los estilos, estos estilos. Y luego, con esto ya tengo disponible este selector o esta clase llamada selected. Entonces simplemente le digo, cuando estés seleccionando un elemento y lo estés tratando de ordenar, colócale el color o la clase llamada selected, la clase que he creado de aquí de main CSS. Entonces guardo, voy a mi aplicación y ahora refresco y observo lo que pasa. Supongamos que muevo microphone. Bueno, en este caso debería aparecer con el color. Vamos a ver si lo he colocado bien. Claro, no necesito colocarle el punto, tan solo el nombre de la clase. Vamos a guardar y refrescar nuevamente. Y ahora sí, vamos a mover un elemento y observa, aparece en rojo. Es decir, cada elemento que muevo está apareciendo en rojo. De esta manera le estoy diciendo al usuario, hey, lo que estás haciendo lo estás moviendo. O como te había dicho, también podríamos utilizar una clase de Bootstrap. Por ejemplo, hay una clase de Bootstrap llamada BG Warning. Vamos a guardarlo, refrescamos. Y por ejemplo, muevo microphone. Y esta es la clase de Bootstrap. Tan solo agrego un color amarillo, como puedes ver. Muy bien. Y así es como hemos terminado nuestro video del día de hoy. De nuevo, esto lo podemos refrescar cuantas veces queramos. Y se mantiene el orden porque está almacenado dentro de la base de datos. Y muy bien, a partir de aquí, ¿qué más puedes hacer? Esto lo puedes aplicar a cualquier tipo de elemento. Si estás en una aplicación que utiliza Node.js, puedes utilizar jQuery UI. Te recomiendo leer otras características de jQuery UI, por ejemplo. Si no quieres utilizar esta biblioteca, puedes buscar alternativas. Hay bibliotecas que tan solo te muestran, por ejemplo, cómo tener un elemento arrastrable, por ejemplo, arrastrar un elemento y demás, o cómo seleccionarlo y demás. Pero jQuery lo que te permite es tener una enorme cantidad de funcionalidad ya creada. En este caso, si estás en un framework de JavaScript, por ejemplo React, Vue.js o Angular, puedes empezar a obtener módulos en esos frameworks que te permiten reordenarlo. Por ejemplo, puedes buscarlo con el nombre Angular Sortable Elements o React Sortable Elements o Vue.js Sortable Elements. Simplemente googlealo. Yo también he utilizado muchos de esos módulos cuando creo algunos proyectos y funcionan bastante bien. Independientemente de cómo lo utilices, recuerda que la idea es la misma. Ordenar los elementos en el front y enviarle estos elementos ordenados al backend para que los itere y los guarde. De esta manera puedes empezar a ordenar cualquier elemento de una manera muy sencilla. Y así es como hemos terminado el video del día de hoy. Y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.